Siguientes para que pase a cuarto intermedio. Seguimos con el siguiente tema. De las comisiones de Pueblos Andinos, Economía y Descentralización, proyectos de ley 2248, 2368 y otros, se propone establecer el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido Tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional. Señores congresistas, este proyecto es un proyecto muy importante. Yo quiero felicitar a los miembros de las comisiones, que son diversas comisiones que han tenido que debatir y aprobar estos dictámenes. Una botella como esta de plástico demora hasta 1000 años en degradarse. Son 23.000 toneladas de plástico que diariamente llegan a los océanos. ¿Qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos? Yo espero que el día de hoy pueda realmente aprobarse este dictamen y podamos darle una magnífica noticia a los ciudadanos y a las próximas generaciones que realmente estamos preocupados por el medio ambiente que les estamos dejando. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Pueblos Andinos que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Economía ha presentado un dictamen en mayoría. Asimismo, la Comisión de Descentralización ha presentado un dictamen por unanimidad. La Junta de Portavoces, con fecha 5 de diciembre de 2018, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Producción respecto de los proyectos de ley 2248, 2368, 2417, 2702, 2805, 2821, 2852, 2858, 2882, 2921, 2956, 2976, 3022 y 3078. La exoneración de dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor respecto del proyecto de ley 2805 y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Rosas Beltrán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. ¿Cuánto tiempo tiene? 10 minutos. Presidente, como usted ha dicho, este proyecto de ley tiene una gran trascendencia histórica, pero también tiene una gran trascendencia para la salud y también para el medio ambiente. Presidente, han ingresado para dictamen los proyectos de ley 2248 del 2017, 2368 del 2017, 2417 del 2017, 2696 del 2017, 2702 del 2017, 2805 del 2017, 2882 del 2017, 2976 del 2017, 2995 del 2017 y 3022 del 2017, presentado casi por todos los grupos parlamentarios, presidente. En la segunda sesión ordinaria celebrada el 4 de septiembre del 2018, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó por mayoría de los presentes los proyectos legislativos con el texto sustitutorio Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. La problemática: contaminación ambiental por efectos del plástico de un solo uso y de los recipientes o envases descartables en las especies marinas y en los ecosistemas. El plástico nos rodea, nos invade y nos contamina. Contamina nuestros ríos, nuestros mares y también nuestro organismo. Se calcula que se producen al año unas 100 millones de toneladas de plásticos y gran parte de ellos acaban en los mares y los océanos, formando el 80% de la basura marina.
Hace años que la comunidad científica y las organizaciones defensoras del planeta lo vienen denunciando, y es que nuestros mares están infestados de plásticos. No solo los envases causan este problema, miles de microplástico, entre ellos las de microesferas, presentes en algunos productos exfoliantes o utilizados como vectores de medicamentos, se cuelan por nuestros fregaderos, sorteando los sistemas de saneamiento hasta que llegan al mar. Luego, los tragan los peces, ballenas y demás animales marinos que mueren por dicha causa o llegan a la mesa de las personas en un sabroso ceviche. Presidente, el objetivo y la finalidad de la ley: establecer el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los envases de Tecnopor, o sea, el poliestireno expandido, para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional. Contribuir en la concreción del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a la salud humana. Los mecanismos de la norma propuesta: 1. Reducción progresiva del plástico de un solo uso. 2. Retiro del plástico innecesario. 3. Registro de fabricantes, importadores, distribuidores, solo para generar información estadística. No es habilitante para el ejercicio de la actividad comercial. 4. Reciclaje con participación de gobiernos descentralizados y participación ciudadana. 5. Educación ciudadana y compromiso ambiental, que esta es también muy importante. Reducción progresiva, plazo 36 meses. Los supermercados, autoservicios, almacenes, comercios y en general, y otros establecimientos similares, así como sus contratistas o prestadores de servicios, deben de reemplazar en forma progresiva la entrega de bolsas de plástico no reutilizable por bolsas reutilizables u otras, cuya degradación no genere contaminación por microplástico o sustancias peligrosas que aseguren su valorización. Reducción progresiva, plazo 36 meses. Los supermercados, autoservicios, almacenes, comercios en general u otros establecimientos similares cobrarán por cada bolsa que entregan como mínimo el precio de costo. Los montos percibidos por este concepto podrán ser entregados al Fondo Nacional del Ambiente, FONAM. Dichos montos se destinarán a financiar acciones de educación, sensibilización, promoción e investigación, tecnología u otras relacionadas al consumo y o producción sostenible del plástico y proyectos orientados a mitigar su impacto negativo en el ambiente. 2. Protección de las áreas naturales, playas, etc. A partir de la entrada en vigencia de la ley, queda prohibido: a. La adquisición, uso, ingreso o comercialización de bolsas de plástico, sorbetes de plástico, recipientes o envases de Tecnopor para bebidas y alimentos de consumo humano en áreas naturales protegidas, áreas declaradas patrimonio cultural o patrimonio natural de la humanidad, playas del litoral y las playas de la Amazonía peruana, museos, entidades estatales. Eliminación del plástico innecesario. Desde la entrada en vigencia de la ley se prohíbe la entrega de bolsas o envoltorios de plástico en publicidad impresa, diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, recibos de cobro de servicios, sean públicos o privados, y toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general. 4. Eliminación de pequeñas bolsas, sorbetes y Tecnopor. A los 12 meses de entrada en vigencia de la ley, la fabricación, importación, distribución, entrega, comercialización y consumo o uso de bolsas de plástico cuya eliminación sea de un área menor de 900 centímetros cuadrados
y aquellas cuyo espesor sea menor a 50 micras. B. Sorbetes de plásticos, pajitas, pitillos, popotes, cañitas, bolsas de plástico que incluyan aditivos que facilitan su fragmentación en microplásticos. 5. Bicentenario. Así le hemos titulado: Perú libre de plásticos de un solo uso. A partir del 28 de julio del 2021 queda prohibido la fabricación, importación, distribución, entrega, consumo y comercialización y uso de a. Bolsas de plástico no reutilizables y aquellas cuya degradación generen contaminación por microplástico, sustancias peligrosas y no aseguren su valorización. B. Platos, vasos y otros utensilios y vajillas de plástico para alimentos y bebidas de consumo humano que no sean reutilizables y aquellos cuya degradación generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y no aseguren su valorización. 5. Bicentenarios, seguimos. Bicentenario Perú libre de Tecnopor. A partir del 28 de julio del 2021 queda prohibido la fabricación, importación, distribución y entrega, consumo y comercialización y uso de C. Recipientes o envases de vasos Tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano. El reglamento establecerá la progresividad y los mecanismos necesarios para no afectar las actividades de los micro y pequeños empresarios. 3. Registro de fabricantes, importadores, distribuidores de bienes regulados en la presente ley y generación de información estadística. En un plazo de 120 días desde la vigencia de la ley, el MINAN, en coordinación con la SUNAT y PRODUCE, implementará este registro para recopilar y sistematizar información sobre la puesta en el mercado nacional de dichos bienes con la finalidad de contribuir información estadística. En un plazo de 120 días, los fabricantes, importadores y distribuidores deberán inscribirse en dicho registro. Anualmente brindarán información necesaria para la construcción de la estadística. Tiempo adicional. Por favor. Educación ciudadana y compromiso ambiental. A. El MINAN, Minedo, PRODUCE y los gobiernos descentralizados desarrollan acciones o actividades de educación, capacitación y sensibilización para generar un alto grado de conciencia en los niños, adolescentes y ciudadanos sobre los efectos adversos del plástico en el ambiente y la necesidad de migrar hacia el uso de bienes no contaminantes y reutilizables. B. Generar los compromisos ambientales en todas las empresas, fabricantes, importadoras y distribuidoras de bolsas y, además, bienes de plásticos para que utilicen tecnologías o insumos que les permitan ofrecer productos no contaminantes. Educación ciudadana y compromiso ambiental. A. En las bolsas de plástico deberá ir un mensaje ambiental para el consumidor en un espacio no menor al 20% del área de una de sus caras. Por favor, tiempo adicional. B. Los actores de la cadena del valor de los productos plásticos participarán en las campañas de difusión y concientización de la población. Los establecimientos implementarán estrategias de educación ambiental sobre el uso responsable y racional de materiales de plástico. Las excepciones no están comprendidos en los alcances de la presente ley. A. Las bolsas de plástico, alimentos a granel o alimentos de origen animal, cuando por asepsia o inocuidad son utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados, cuando sea necesario su uso por razones de limpieza, higiene o salud. B.
los sorbetes de plástico, pajitas, pitillos, popotes o cañitas por necesidad médica para personas con discapacidad y adultos mayores. La fiscalización y sanciones. El MINAN es responsable de la fiscalización ambiental, produce a cargo de la fiscalización y sanción en procesos productivos. Para que concluya, por favor. Respecto a las áreas declaradas patrimonio cultural y también el CERNAN respecto a las áreas naturales protegidas y también los gobiernos regionales y locales que tendrán la obligación de inspeccionar. Obligación del uso de material reciclado en botellas de tereptalato, de polietileno, o sea, los de las botellas de plásticas, en un plazo de 3 años de la entrada en vigencia de la ley. Los fabricantes de este tipo de botellas destinadas para bebidas de consumo humano, aseo personal y otras similares deberán incluir en la cadena productiva el material reciclado postconsumo en al menos 20% de su composición. Los evasores de los productos señalados y los... Congresista Beltrán, le vamos a dar 1 minuto adicional, pero ya sin más ampliaciones. Gracias, presidente. La obligación del uso de material reciclado en botellas de tereptalato de polietileno. Se incluye las botellas que pueden ser sometidos a un proceso de selección, lavado y acondicionamiento para volver a utilizarse. El reglamento establecerá la definición. Y por lo tanto, presidente, dicho todo esto, pido que el apoyo de mis colegas parlamentarios para que esta ley tan importante pueda tomarse en consideración y se llegue a aprobar en este pleno. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra el congresista Carlos Brus, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Presidente, voy a ser más breve porque muchos de los temas que haya hablado el congresista Rosas han sido recogidos en el dictamen de la Comisión de Economía. El nivel de consenso entre la Comisión de Pueblos y la Economía es muy grande y por supuesto lo que se intenta con este proyecto de ley es desincentivar el consumo de bolsas plásticas para de esa manera evitar que esa bolsa plásticas termine en lugares que terminan contaminando el medio ambiente y, como dijo el presidente, se demore mucho tiempo en ser degradadas. Para ello se está evitando que la entrega de bolsas plásticas sea gratuita, sino que tenga un costo, y con el Ministerio de Economía logramos consensuar el que hubiera un impuesto, se grave un impuesto a la entrega de las bolsas plásticas, para lo cual se encarece estos productos y por lo tanto se desincentiva, lo cual, sumado a un cambio gradual para el uso de productos de bolsas biodegradables, por ejemplo, regresar a las bolsas de papel, esto termine contaminando menos. Y asimismo el Poder Ejecutivo podría orientar recursos de este impuesto que se está generando para campañas de educación y de motivación para contaminar menos el medio ambiente. Se establece una gradualidad de 36 meses para que bolsas plásticas no reutilizables dejen de producirse para el mercado interno, así como la importación y su comercialización. Este es un plazo prudencial que creemos que no debe moverse, presidente, de 36 meses para que se adecúe la producción nacional y en estos 3 años dejemos de utilizar estas bolsas plásticas en el país. Por supuesto, se establecen excepciones cuando se trata de empaques industriales, sí se puede usar bolsas plásticas, pero no esas bolsas plásticas al menudeo, que es lo que se genera la mayoría, en la mayor cantidad, y es lo que contamina más. Asimismo, presidente, se incentiva el reciclaje. Para ello se establece un porcentaje mínimo. Sí, por favor, podrían. Muchas gracias. Si para ello se establece un porcentaje mínimo de 15% de insumos provenientes de material reciclado para las botellas PET, que son las botellas que el presidente enseñó al inicio de esta sustentación. Y
y gradualmente se irán extendiendo a otros productos que también se puedan reciclar previo estudio y justificación. En el plazo de 36 meses, contado a partir de la vigencia del presente ley, se prohíbe las bolsas plásticas de base polimérica que no sean reutilizables, los utensilios y vajillas de base polimérica para alimentos y bebidas de consumo humano que no sean reciclables, y los recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido, el popular Tecnopor, para alimentos de bebidas y consumo humano. Complementariamente, se prohíbe a los 120 días de vigencia del proyecto de ley la adquisición, uso o comercialización de bolsas y sorbetes de base polimérica y recipientes o envases de poliestireno expandido para bebidas y alimentos de consumo en áreas naturales protegidas, en áreas de patrimonio cultural o patrimonio natural de la humanidad, museos, en las playas del litoral y las playas de la Amazonía peruana, así como la entrega de bolsas y envoltorios de base polimérica en publicidad impresa. Esto es, ya no se pueden entregar diarios o revistas envueltas en plástico, recibos de cobro, recibos de luz, de lo que fuere, y cualquier otra forma de distribución de este tipo de productos. Adicionalmente, en el plazo de 12 meses de la vigencia del proyecto de ley, se prohíbe la fabricación para consumo interno, importación, distribución, entrega y comercialización y consumo de bolsas de base polimérica cuya dimensión tenga un área menor a los 900 centímetros cuadrados. Esto es, repito, para el uso masivo. Y lo que se hace es excluir las bolsas grandes que se utilizan para distribución de insumos, ya que todavía no hay una sustitución para eso y no es el mayor efecto contaminante que se produce ahí. No están comprendidos en el alcance del proyecto de ley las bolsas para contener y trasladar alimentos a granel o de origen animal, así como aquellas que por razones de asepsia o inocuidad son usadas para contener alimentos e insumos húmedos, elaborados o preelaborados. Las bolsas de base polimérica, cuando sea necesario su uso por razones de limpieza, higiene o salud, y los sorbetes de base polimérica que sean utilizados por necesidad médica. Eso también se exceptúa. Los que sean necesarios para personas con discapacidad y adultos mayores, y los sorbetes de base polimérica que forman parte de un producto como una unidad de ventas y pueden reciclarse con el envase comercializado. Se implementan otras medidas de control, tales como la implantación de un registro de las empresas productoras para medir el avance de la ley, la emisión de normas técnicas, la comercialización de productos biodegradables que debe contar con un certificado de biodegradabilidad, y se promueve el uso de envases reutilizables por los comercios, así como información sobre los costos ambientales en comercios y productos. Se promueve la formalización de los actores de la cadena de valor y plástico. En otras palabras, los recicladores empiezan ahora a tener una función importante. La actividad del reciclado empieza a ser ahora un negocio, lo cual está muy bien, porque eso va a permitir en el futuro aumentar de 15% de utilización de botellas recicladas a un porcentaje mayor poco a poco, en la medida que haya mayores recicladores que puedan alimentar estas empresas que ya producen botellas de reciclado. Debo señalar que ya existe la tecnología para usar 100% de botellas recicladas en una botella nueva. Se puede hacer. El problema está en el reciclado. El problema está que estas empresas no tienen la alimentación de botellas usadas para llegar a ese 100%. Así que no es un problema de tecnología, es un problema de recoger las botellas y que vayan al reciclado. Por lo tanto, hay que formalizar a esos recicladores, que le entreguen factura a estas empresas formales que hacen las botellas, para que poco a poco subamos paulatinamente ese porcentaje de botellas recicladas. Se establece campaña de concientización. Y los beneficios, por supuesto, presidente, es reducir la contaminación y empezar a tener un planeta mucho más amigable. Repito, tenemos un consenso ya con la Comisión de Pueblos, hemos coincidido en
creo que el 99% de lo que planteaba cada una de las comisiones. En la Comisión de Economía esto fue aprobado en una amplia mayoría, solamente hubo una abstención, si no hubiera sido unánime, y por lo tanto, presidente, sometemos al debate, por supuesto, y ojalá la aprobación de este importante proyecto de ley al Pleno del Congreso. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez, presidente de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Presidente, definitivamente el día de hoy es un tema muy importante, el asumido por este Pleno del Congreso, y donde sí hemos coordinado, hemos trabajado coordinadamente con algunas comisiones, como Pueblos Andinos, como también la de Economía, y la Comisión de Descentralización también ha aportado temas sustanciales para poder fortalecer este importante tema, presidente. Yo resalto que esta tarea, el día de hoy, que asumimos los congresistas de la República, es para tomar decisiones importantes que van más allá de los intereses personales o falsos lobbies que siempre se nos achacan a los congresistas. Tenemos el día de hoy una gran responsabilidad de velar por la salud de todos los peruanos y por la salud de nuestros hijos. Creo yo que hoy este Congreso tiene una decisión importante, presidente. Presidente, en la Comisión de Descentralización, mediante dictamen recaído en los proyectos de ley 2995-2017, 3014-2017, 3214-2018, que propone reducir el uso de plásticos y polietileno en el Estado y promueve el uso de material biodegradable y compostable. Los proyectos de ley son iniciativa de los congresistas Marisol Espinosa, Tania Pariona, Juan Carlos González y Richard Acuña. El análisis de los proyectos y elaboración del dictamen se ha tenido especialmente en cuenta el informe del Ministerio del Ambiente. La materia central de la propuesta de texto sustitutorio parte de la importancia de reducir progresivamente el uso, bajo cualquier modalidad, de bolsas plásticas de base polimérica que no sean reutilizables y aquellos cuya degradación genere contaminación. De igual manera, se fija un plazo para la prohibición de la fabricación, importación, distribución, entrega, comercialización y consumo de bolsa de base polimérica vinculada a ciertas normas técnicas de área y espesor. Se norma acerca de la vigencia de la prohibición recomendada para la fabricación, importación, distribución, entrega y consumo bajo cualquier modalidad de bolsas plásticas de base polimérica que no sean reutilizables y aquellas cuya degradación generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y no aseguren su valoración. En este sentido, la Comisión, luego del debate realizado, acordó la adición al dictamen de la Comisión de Economía, haciendo la suya, presidente. Presidente, esta comisión también solicita se incluya una octava disposición complementaria final. En el sentido, solicitamos lo expuesto, la adecuación referente a la micro y pequeña empresa. Solicitamos a la Comisión de Descentralización que el Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, Ministerio de Economía conformaran una comisión técnica que valorará la progresividad y los mecanismos necesarios para no afectar las actividades de los micros y pequeños empresarios a que se refiere el literal C del numeral 3.3 del artículo 3. Presidente, es un tema ya consensuado y esperemos de verdad de parte de todos los parlamentarios apoyar esta gran iniciativa que todos los peruanos esperamos, una salud digna y, cómo no, el Perú también dar el ejemplo con otros países que también siguen avanzando en este importante tema. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Domínguez. Vamos a dar inicio al debate de la Comisión de Pueblos Andinos. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Hay una lista larga de oradores, vamos a ir conforme se han ido apuntando. Gracias, presidente. En primer lugar, presidente, quisiera